también por la oportunidad de compartir. Hoy quiero estar compartiendo con ustedes un mensaje que aparece en el Salmo 1. Salmo 1. Todos ustedes conocen el libro de los Salmos, es uno de los libros más leídos por los cristianos, porque generalmente las personas mayores, uno de los libros que más leen es el libro de los Salmos. Yo no sé por qué, pero si algo he podido ver durante mis años de ministerio y de cristiano, es que cuando yo conversaba con las personas mayores, cuando era más joven, siempre me decían, los Salmos son es un libro precioso. Y verdad, es un libro precioso, hay mucha poesía, hay muchas expresiones de los salmistas, es decir, de aquellos escritores que Dios inspiró para dejarnos las enseñanzas de este hermoso libro del Antiguo Testamento. Pero también, aparte de ser un libro poético y contener muchas enseñanzas, nos confronta con algunas verdades que para nosotros son importantes en los tiempos en que vivimos. Y por eso hoy quiero meditar en el Salmo número 1, donde vamos a estar compartiendo un mensaje que le hemos titulado Contraste de dos caminos. Contraste de dos caminos. No sé si se puede poner la imagen. Contraste de dos caminos. Ese es el título que vamos a estar teniendo para hoy. Contraste de dos caminos. Hace algún tiempo atrás prediqué sobre un tema que le habíamos titulado Contraste de dos vidas. Quizás algunos de ustedes recordarán aquel mensaje, pero estábamos hablando de dos personas con respecto a su vida y su relación con Dios. Hoy vamos a ver dos caminos, pero también que se van a definir en personas directamente. Y cómo las personas toman un camino y toman otro según lo que dice este hermoso salmo. Dice la Biblia, y les agradezco que se hayan puesto en pie y vamos a escuchar lo que la palabra del Señor nos enseña directamente aquí desde el pasaje. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos encontrar en ella enseñanzas para nuestra vida cotidiana. Bendice, Señor, todo lo que vamos a estar transmitiendo y que también sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Cuando leemos el Salmo 1, se nos presenta directamente la diferencia entre el camino del justo y el camino del malo o del pecador. Usted puede leer directamente ahí el Salmo y dice, el camino del justo es así y el camino del pecador o del malo es de esta otra manera. Esta diferencia está marcada por lo que Dios en su palabra define como lo que es bueno y lo que es malo. Por tanto, cuando vamos a las Escrituras y vemos las definiciones acerca del camino bueno, quien define el camino bueno no es el hombre. Quien define el camino bueno directamente es Dios. Y quien define el camino malo también es Dios. Por tanto, cualquiera de nosotros puede tener definiciones claras acerca de lo que es bueno o es malo. Pero un creyente sabe lo que es bueno y lo que es malo basado en lo que Dios dice en su palabra. De ahí que las personas pueden tener conceptos. Pero el concepto que nosotros tomamos, el concepto que enseñamos y el concepto que transmitimos a la iglesia y también a los creyentes es el concepto que nos habla la Biblia. Por tanto, el justo o creyente, porque aquí se está hablando del creyente, del que cree en el Señor, centrará su camino en la relación que va a tener con su Padre Celestial, que va a ser una relación donde va a vivir de una manera agradable para Dios. En cambio, la persona que no es justa, la persona que no ama al Señor, la persona que anda en el camino que no es el camino del Señor, es una persona, según esta definición, que anda en el camino del impío, en el camino del malo.
en el camino que no va hacia lo que Dios espera de una persona. Esta persona mala, y vamos a estar hablando después de los conceptos, en el segundo punto del concepto de esta palabra malo, es una persona que busca su propia satisfacción lejos de Dios. Es decir, una persona que está buscando su satisfacción personal y no pone a Dios en primer lugar, es una persona que no anda en el camino del justo, sino anda en el camino de pecadores, anda en el camino malo. De aquí entonces que en el pasaje podemos ver el contraste entre estos dos caminos, donde en primer lugar podemos ver en qué consiste el camino más importante, que es el camino que nosotros andamos. Y este camino lo vamos a definir como la felicidad del justo. El camino de la felicidad del justo. ¿Por qué la felicidad del justo? Usted va al primer versículo de este pasaje y comienza diciendo, bienaventurado. La palabra bienaventurado, algunos la traducen como 3 veces feliz. Es una persona muy, muy feliz, aquel que hace lo que el Señor está mandando en este pasaje bíblico. Aquel que simplemente vive para el Señor. Entonces, una persona justa, tenemos que definirla de la siguiente manera. Una persona justa o un justo es aquel que vive para agradar la ley divina, la ley de Dios. ¿Y quién es el que vive para agradar a Dios? Solamente vive para agradar a Dios aquel que ha tenido un encuentro con Dios. Aquella persona que no ha tenido un encuentro con Dios no vive para agradar a Dios. Vive para agradar su propia carne. Vive para agradar sus propios pensamientos. Vive para agradarse a sí mismo, pero no para agradar a Dios. De ahí que usted puede conocer a muchas personas en el ámbito social que usted la puede definir, no, esta persona es buena. ¿Por qué la definimos como buena? Porque hace cosas buenas. ¿Y cuáles son las cosas buenas que hace? Ayuda al necesitado, sí. Hay muchas personas que no conocen a Dios y que ayudan a los necesitados. ¿Es así o no? Entonces, ¿decimos que son una persona buena? Sí, es una persona buena. Para la definición social, socialmente hablando, es una persona buena. Pero no ha sido una persona justificada. Por tanto, no está en el camino de justo. No puede definirse como una persona que anda en el camino que Dios le agrada. Sin embargo, hace cosas buenas. Sin embargo, no está haciendo cosas que desagradan a los hombres. Sin embargo, tiene quizás hasta una buena educación. Son personas muy educadas. Pero ¿eso define exactamente estar en el camino del justo? ¿Acaso una persona por ser buena porque ayuda a los demás? ¿Acaso una persona por tener un conocimiento intelectual es una persona justificada en Cristo? ¿Está en el camino de Cristo? Este es el gran problema que existe hoy en la sociedad nuestra y a veces hasta entre nosotros los creyentes. Pensamos que por ser una persona buena ya estamos en el camino de justo. Ya estamos en el camino correcto. Estamos andando de la manera que pensamos que estamos bien, pero no estás en el camino correcto. Usted puede ser la persona intelectual. Usted puede tener una serie de razones para decir de que usted es bueno, pero delante de Dios usted no es bueno si no ha sido justificado con la sangre de Cristo. Por tanto, no estás en el camino del justo. No eres bienaventurado. No eres feliz. Y eso es lo que me enseña el pasaje bíblico. Por eso vamos un poquito más adelante. El camino del justo es el camino de la felicidad. El camino de aquella persona que está hablando este pasaje, que está enfocado en el Señor, entonces va a encontrar la satisfacción de su vida en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué consiste este camino de la felicidad? Consiste en alejarnos del mal. Y este es el camino del justo. El camino del justo se aleja del mal. ¿Cómo lo vemos? ¿O de qué forma habla el pasaje para que nos enseña a nosotros a alejarnos del mal? El versículo 1 habla de 3 verbos, o hay 3 formas verbales que muestran cómo el justo tiene que alejarse de ciertas cosas. Y lo primero que dice, es importante que si usted está alejado del mal, usted tiene que alejarse del consejo del malo. Usted va a ser bienaventurado, usted va a ser muy feliz cuando usted se aleja del consejo del malo. ¿Qué significa aquí consejo del malo? Significa el hombre piadoso, y significa que el hombre piadoso no anda en consejo de aquellos que pueden desviarlo de sus principios y valores.
En este versículo encontramos una secuencia de pensamientos donde el primer paso es apartarse del mal. Y cuando tú te apartas del mal, te apartas del consejo de los malos. ¿Y quiénes son los malos? Quizás los que hacen cosas buenas, pero no son justificados por Cristo. No sé si me estoy explicando. Una persona mala no es aquella persona que es un asesino, y lo vamos a definir más adelante. Porque para nuestro concepto social, una persona mala es el asesino. Es el abusador, el que hace cosas que en realidad son malas para la sociedad. No, esa es una persona mala. Pero en el concepto bíblico, donde aquí se está definiendo los dos caminos, se define claramente de que el camino del justo es el camino que busca agradar a Dios mediante lo que Dios establece en su palabra, y el camino del pecador o el camino del malo es aquel que olvida a Dios y toma su propio rumbo. Y ese que olvida a Dios y toma su rumbo, en el ámbito social puede ser muy bueno, pero delante de Dios está perdido. ¿Entienden? En el ámbito religioso está completamente perdido porque no tiene a Dios. Y al no tener a Dios, lo pierde todo. Lo pierde todo. Por eso es que es importante que nosotros nos alejemos del mal, apartándonos del consejo de los malos. Y hay una palabra, dice la Biblia, es bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. El varón que no se comporta. El varón que no se comporta o la persona que no se comporta, el varón o la persona que no permite que la influencia de los malos por medio de su consejo los debilite. Es decir, las personas malvadas e impías que no tienen temor de Dios y vienen hacia nosotros y hacen influencia, nosotros como creyentes no vamos a permitir que esa influencia venga sobre nosotros y nuestros pensamientos y nos desvíen del camino de justo. Y por eso lo primero que debemos ver en esta secuencia es bienaventurado o es bienaventurada la persona que no anda, que no permite que ningún consejo maligno entre a su vida. La secuencia continúa. Consiste en alejarnos del mal, y nos alejamos del mal no solamente cuando nos apartamos del consejo de los malos, sino según el pasaje, cuando nos apartamos del camino de pecadores. Y hay una segunda forma de ver camino. O una segunda palabra, camino, donde usted está transitando por una brecha, por un sendero, y usted está llevando un estilo de vida. Y aquí está hablando ya no de solamente escuchar, sino de contemporaneizar, de aceptar. Cuando usted acepta el camino, cuando usted toma una brecha, entonces usted está andando en el camino de pecadores. Y aquí, para usted ser feliz en la vida cristiana, para usted tener la satisfacción y ser bienaventurado delante de Dios, usted tiene que apartarse del camino de los pecadores. La palabra camino denota una conducta. Usted mantiene una conducta a seguir cuando usted toma un camino, la cual lleva al hombre a pecar. En este caso, el hombre malo hará influencia, pero es bienaventurado aquel que se aparta de este camino y no peca. El término pecadores denota a los que habitualmente se hacen transgresores de la ley de Dios. ¿Qué cosa es transgredir? Entrar al lugar prohibido. Dios pone cercas, Dios pone límites. Transgredir es entrar a lo que Dios ha puesto como un límite. Es decir, si usted entra al lugar prohibido, usted está pecando. Es como cuando usted va por la carretera y usted ve una cerca. Las cercas están dando límites. Usted va a su casa y usted ve que el vecino ya, porque tenía el patio abierto, y dice, no, el vecino, no, patio cerrado, porque yo quiero ver mis límites. Y entonces el vecino puso una cerca. Usted no puede entrar a la casa del vecino y cruzar la cerca. No, se me cayó la pelota. No, tiene que pedir permiso. Tienes que llamar al vecino. ¿Usted cree que me pueda alcanzar la pelota? ¿Usted cree que me pueda alcanzar lo que se me quedó allí? ¿Por qué? Porque si usted viola, usted cruza esa cerca, usted transgrede ese lugar, usted está cometiendo un acto de pecado contra su vecino. Es decir, usted está violando el territorio de su vecino. Transgredir la ley de Dios es pecado contra Dios. Y dice la Biblia que es bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores. La palabra camino denota entonces esta conducta a seguir que usted tiene que alejarse de ella.
Ahora, hay una tercera palabra, una tercera frase que comienza diciendo claramente, y sentarse en silla de escarnecedores. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es bienaventurado entonces aquella persona que se aparta de aquellos que viven una vida libertina y lo que tratan es de agasajar sus carnes y buscar su propia satisfacción. Los escarnecedores son descritos en ocasiones como los peores entre aquellos que no temen a Dios. No solamente una persona que no teme a Dios, sino que vive una vida tan, pero tan desagradable delante de Dios que se ven como algo muy, pero muy malo delante de los ojos de Dios y de los hombres. Son arrogantes, enemigos de la paz entre los hombres, listos para hacer alguna maldad. Se burlan de la bondad y de quien practica la bondad. Estos son los escarnecedores. Entonces, cuando usted va a esta primera frase del versículo 1 del libro de los Salmos, la frase tiene un sentido de progreso que todo creyente debe evitar para alcanzar la felicidad. ¿Usted quiere ser feliz en la vida? No es tener dinero. ¿Cuántas veces hemos predicado de que no, la felicidad, no, el dinero viene y se va? Algunas personas piensan que es el dinero. Me lleno los bolsillos. Mira, hay millonarios que se han suicidado. Y algunos que lo han suicidado también. Pero no son felices. Porque el dinero no es la felicidad. Tener todas las posesiones no es la felicidad. El Señor sí te muestra un camino de felicidad. Y el camino de felicidad es una progresión a no hacer lo que a Dios no le agrada. Y cuando tú vives para agradar a Dios, entonces tú vives con una satisfacción tremenda de que estás viviendo una plenitud diferente porque vives en el camino correcto, haciendo lo que a Dios le agrada. Y por eso es que aquí la progresión es, claramente según el pasaje, usted quiere ser feliz, usted quiere alcanzar la felicidad, debe primeramente andar en el camino del Señor. Y dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, la contrapartida a andar en el consejo de malos es andar en el consejo correcto, en el consejo de Dios. Usted debe aprender entonces a andar en ese consejo. La palabra andar sugiere una asociación casual y transitoria con aquellos que están desconectados de Dios. Es decir, cuando usted anda en el camino en el consejo de los malos, usted está asociándose con personas que no son correctas para su vida espiritual, que no le van a ayudar, sino que le van a quitar. Y cuando una persona espiritualmente hablando es convertida, cuando una persona ha conocido a Cristo, esa persona necesita alimentarse, no de las cosas que no valgan la pena, sino del consejo de Dios. Pero si buscas en el consejo del malo, entonces usted no crecerá. Más adelante dice la Biblia, la progresión. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas ni estuvo en camino de pecadores. Fíjense, primero, no anduvo y después no estuvo. No estuvo. La palabra estar es una relación de compañerismo más permanente con personas que sus acciones y actitudes hacia el pecado nos van a arrastrar como hijos de Dios. Es decir, cuando tú te estás deleitando en algo que estás haciendo. Y cuando la Biblia está hablando, dice, bienaventurado el varón que no anduvo, sino tampoco que no estuvo, es decir, que tú no se deleita, no sigue ese tipo de conducta, pero después comienza a hablar y dice, bienaventurado el varón que no se sentó en la silla de escarnecedores. Y la palabra sentarse implica sentirse cómodo entre aquellos que se burlan de Dios. Entonces, lo que para mí es inconcebible es que un creyente, uno que dice ser hijo de Dios, uno que dice que Dios es el centro de su vida, que Cristo es lo más importante de su vida, se deleite en vivir como un pecador. Se deleite en hacer las cosas que hace una persona que no tiene a Dios. Es imposible. Pablo lo decía en Romanos. Porque es imposible que los que después de haber conocido, dice, pecar, sigamos pecando.
Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, decía el apóstol Pablo a los romanos. En ninguna manera. No podemos seguir pecando para que la gracia abunde, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? No podemos vivir en él. Tenemos que alejarnos del pecado. Pero muchos creyentes hoy dicen ser creyentes, dicen amar a Dios, dicen que Cristo es el centro de su vida, que Cristo está en el trono de su corazón, pero Cristo no lo está porque sus obras lo delatan. Las obras de esos creyentes delatan a esa persona que anda, vive, se siente en el camino de los pecadores. Y lo que dice la Biblia claramente es que si usted quiere ser feliz, no es por medio del dinero, no es por medio de las posesiones, es por medio de apartarte de esa vida. Apártate de esa vida, porque la felicidad no depende de lo que usted posee, sino de lo que usted tiene en su vida, que es a Jesucristo. Y cuando usted tiene a Cristo, usted es feliz. Hermano, se lo digo con sinceridad y con toda honestidad y seguridad. Solo Jesucristo trae el verdadero sentido y la verdadera felicidad para nosotros, los seres humanos. Las posesiones simplemente son elementos que Dios nos da para suplir nuestras necesidades en este mundo. ¿Y queremos tenerlos? Claro que los queremos tener. ¿Usted quisiera tener buenas posesiones? Claro. ¿Entiende? Eso no está mal, desearlo. Pero desear eso por encima de lo que es más importante, que Jesucristo, eso es pecado. Eso es pecado. Entonces tengamos cuidado. La progresión está clara en el pasaje, pero más allá de esto, la persona piadosa se niega a dar el primer paso en este camino descendente, porque esa persona piadosa, su objetivo siempre va a ser buscar a Dios para hallar la felicidad y la complacencia de su vida. Hay un segundo principio que consiste también aquí acerca de la felicidad del justo. La felicidad del justo consiste primeramente en alejarse del mal y en segundo lugar consiste en gozar de las bendiciones de Dios. Usted quiere ser feliz, goce de las cosas que Dios le da. Y aquí lo dice el pasaje claramente. Fíjense, aquella persona que no anda en el camino de los malos, que no está en el camino de los malos, que no se siente en la silla de los escarnecedores, sino que, ahí viene ahora la otra parte, que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Dios está la satisfacción de mi vida. Entonces, esa persona es feliz. Eso es lo que me enseña la Biblia. La Biblia enseña claramente de que la satisfacción más grande que un ser humano puede tener es vivir para la gloria de Dios. Y lo hemos predicado en otras ocasiones, pero aquí vuelve a pasar a decirle, la satisfacción más grande es andar, es vivir, es estar plantado, es estar allí bajo la ley de Jehová. ¿Y qué significa esto? ¿De qué forma entonces podemos gozar de las bendiciones de Dios? Hacer de la palabra de Dios nuestra delicia. La palabra de Dios es la delicia de mi vida. La ley de Dios trae al hombre felicidad. Su palabra nos instruye, nos enseña, da sentido a nuestra vida, esperanza, confianza. La palabra de Dios nos muestra el camino, es nuestra luz, es la fuente de toda la verdad. La palabra de Dios tiene el plan de Dios para nuestras vidas, la manera en que Cristo nos salva, lo que hizo por nosotros. La palabra de Dios me hace ver como soy verdaderamente un pecador que necesita de un Salvador. Ella es suficiente y me da vida y felicidad. Entonces, usted quiere tener sentido a su vida, ame la palabra, viva la palabra, que la palabra de Dios sea su delicia. Si no, usted no va a encontrar felicidad. Y por eso vivimos muchos de nosotros frustrados. Porque pensamos que la felicidad se encuentra fuera de Dios. Señor, dame salud. Yo he conocido personas que son felices siendo enfermos. Y a veces es difícil, pero son felices. Porque la felicidad no depende de mi condición, sino depende de quién está en mí. Entonces, ahí está el sentido verdadero de la vida de un creyente. Hay personas que no tienen ni un centavo. Y ustedes lo conocen en nuestros países de orígenes. Los conocen, yo los conozco. Y son felices. Felices porque tienen lo que necesitan para ser felices. Pero cuando esto cambia en nuestra mente, entonces perdemos el sentido. Y muchos de nosotros hemos perdido el sentido después que llegamos a este país. Pensando que la felicidad es el sueño americano.
Es bueno sentirse realizado con el sueño americano, pero eso no es la felicidad. La felicidad no es alcanzar lo que me propuse simplemente, no. Es vivir para la gloria y honra de Dios. La felicidad es que cuando yo estoy caminando para alcanzar mis metas como humano, Dios sea lo más importante siempre. Y si no lo alcanzo de esta manera, no importa, porque Dios está conmigo. Porque Dios es mi sostén. Y si lo alcanzo, gracias Señor, porque tú lo permitiste y vivo para tu gloria y tu honra. Y hoy tengo lo que tengo por tu gracia. Es decir, todo lo que poseemos, todo lo que somos, se lo debemos a Cristo. Entonces, aquí el salmista estaba diciendo claramente, es importante que usted y yo alcancemos la felicidad, seamos bienaventurados, debemos apartarnos del camino del mal. Consiste también en gozar de las bendiciones de Dios. Y gozar de las bendiciones de Dios es hacer de la palabra de Dios nuestra delicia, pero además hacer de su presencia una realidad en nuestra vida. Dice el pasaje, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medito de día y de noche. Este varón o esta persona que hace esto será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Es decir, usted quiere tener prosperidad. La prosperidad más grande es la felicidad que se halla en Cristo cuando usted está en su palabra. No por tener la prosperidad del dinero y el billete en el bolsillo, sino la prosperidad de estar en el Señor y saber de que el Señor es la razón de mi vida. Eso es lo importante, mi querido hermano. Y dice la Biblia, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Su presencia, mi querido hermano, la presencia de Dios en nuestra vida trae plenitud y satisfacción al creyente, así como el árbol a la orilla de un río que no muere. El árbol que está a la orilla del río siempre se va a alimentar, siempre tendrá alimentos para crecer. Así es el creyente cuando la presencia de Dios está constantemente en su vida. La presencia de Dios en nuestra vida hace que llevemos frutos y nuestras vidas son de bendición para otros. Y esto trae felicidad. La felicidad no es que nos bendigan a nosotros, sino que nosotros podemos ser de bendición para otros. ¿Qué satisfacción hay cuando usted puede bendecir, puede ayudar, puede entonces mostrarle aprecio porque Dios lo ha bendecido a usted? Pero usted va a ser bendecido cuando usted se ponga allí, se ha plantado junto a las corrientes de agua. Entonces, su hoja no va a caer y siempre tendrá fruto. Siempre tendrá fruto y el fruto podrá compartirlo. Y usted podrá entonces compartir su vida. La plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas, mi querido hermano, nos hace fuerte espiritualmente. Somos fuertes cuando la presencia de Dios es una constante en nosotros. Entonces, la felicidad del justo consiste en alejarse del mal y gozar de las bendiciones de Dios. En contraste con el camino que comienza a partir del versículo 4, que es el camino del malo, el camino del pecador, donde podemos ver en qué consiste. ¿En qué consiste qué? La senda de los malos. Vamos a ver ahora el contraste. Ya vimos el contraste de la felicidad que podemos obtener según el pasaje cuando estamos enfocados y caminando en el Señor. Ahora, ¿qué contraste podemos ver en la senda de los malos? Lo primero que tenemos que saber es tener bien claro lo que significa la palabra malo según el pasaje. La definición de la palabra malo. El vocablo hebreo que se usa acá, que es traducido como mal o malo, señala todo aquello que es negativo o dañino. O dañino, incluyendo en sí el concepto, la idea de pecador. Es decir, una persona mala o que está mal es una persona que hace cosas que a Dios no le agradan y está en camino lejos de Dios porque está en camino de pecado. Ahora, si nosotros tenemos el concepto de lo que significa malo, usted tiene que tener muy claro entonces lo siguiente, que cuando estamos hablando del camino malo, este está marcado por el pecado y lo que Dios no le agrada. Aquellos que se deleitan en sus propios pensamientos y en los propios caminos de estar lejos de Dios. Ahora, si tomamos a una persona que no es creyente, tome a una persona que no es creyente ahora, y esa persona anda en el camino de los malos, para nuestro concepto, porque no anda en el camino de Dios. Una persona no creyente va a andar siempre en el camino de los malos, porque no vive para agradar a Dios. Entonces, ella misma, esa persona misma, no se define como una persona mala, ni tampoco en un sentido podemos definirla nosotros como una persona mala. Es decir, una persona no creyente, usted no puede decir usted es mala,
o usted es malo. Porque pudiéramos estar ofendiéndolo. Si usted le dice a una persona que es mala, para la persona que no es creyente la definición va a ser, ¿me está diciendo que yo soy un abusador? Porque una persona mala es aquella que abusa del indefenso, tanto niño, mujer o hombre, que abusa. Una persona que abusa de otro es una persona mala. Una persona que es un asesino de esto de que no tiene escrúpulos, no tiene sentimientos, es una persona, ¿es mala o no para la sociedad? Es una persona mala. Una persona que no le interesa la vida de otra persona, sino se interesa por sí mismo, egoísta, y no le importa lo que pasa a su alrededor, sino que simplemente quiere satisfacer su vida, es una persona que la definimos socialmente mala. Y si usted le dice a una persona que relativamente, socialmente es buena, pero que no anda en el camino del Señor y le dice que es mala, la persona dice, ¿cómo me estás ofendiendo? Porque yo no soy malo. Porque yo hago esto bien, yo hago esto bien, yo hago esto bien, yo ayudo. ¿Me explico? Pero según la Biblia, esa persona sin Cristo está en el camino de los malos. ¿Están escuchando, mis hermanos? Porque a veces pensamos que por hacer, vuelvo a repetirlo, por hacer cositas buenas, ya estamos en el camino de los buenos. Y no es que nosotros estemos en el camino de los buenos porque seamos buenos. Escuchen. Nosotros los creyentes no estamos en el camino bueno porque somos buenos, sino porque somos muy malos. Y al reconocer nuestra maldad, vinimos a aquel que es bueno para que perdonara nuestra maldad. Y aquel que es bueno vino y perdonó nuestra maldad porque creímos que lo que hizo esa persona que es buena, que murió en la cruz por nosotros, perdonó, curó y salvó a este pecador de su maldad. Pero esas personas que son buenas y piensan que son tan buenas que no necesitan de ese que murió en la cruz para venir y reconocer que son malos, ellos están en el camino de los malos. Porque se creen tan buenos que piensan que no necesitan del Dios bueno para rescatarlo de su mal camino. Entonces, aquí viene el contraste. ¿Cuál es el contraste? El camino de los malos, la senda de los malos. Si tomamos todo esto como referencia a las personas, no van a tener esto como una definición. Pero dice la Biblia que en el camino de los malos, dice que estas personas son como la paja o el tamo que arrebata el viento. ¿Qué significa para nosotros esta expresión? La escena que aquí el salmista está poniendo es como la de un agricultor que toma su cosecha de trigo y cuando allí saca el grano, tira hacia arriba el grano y toda esa paja, esa basura donde estaba envuelto el grano, que es paja, que no tiene peso, el viento se la lleva y ¿qué cae nuevamente hacia abajo? El grano, lo pesado. Entonces dice la Escritura que no así los malos, que son como el tamo, como la paja que es arrebatada por el viento. ¿Y qué significa para nosotros esto? El tamo o paja es comparado con el malo y nos sugiere varias ideas. Yo voy a ponerle dos ideas. Una persona insustancial, es decir, una persona que carece de las cualidades esenciales del hombre o la mujer que conoce a Dios. Cuando una persona conoce y tiene una experiencia con Cristo, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestro pecado, pero andamos ahora en el camino del justo, entonces hay valores y principios que nos sostienen. Pero la persona que no conoce a Cristo, que anda en el camino de los malos, es como esta persona. ¿Por qué? Porque su vida porque su vida carece de sustancia, carece de vitalidad, porque la vitalidad de la vida del hombre la da Jesucristo cuando viene a la vida del hombre. Otra de las formas que podemos ver el pasaje es una persona que carece de convicciones morales correctas. Y no estoy diciendo que una persona sin Cristo no tenga convicciones morales. Una persona sin Cristo puede tener convicciones morales y tener las mismas convicciones de nosotros. Pero nosotros las defendemos y las enseñamos porque es el principio de la palabra de Dios que Dios nos enseña. Ellos los enseñan por moralidad, porque piensan que eso es lo bueno para una sociedad. No sé si me estoy explicando.
Entonces, esos conceptos o esa vida que carece de esas convicciones es una vida que es arrebatada por el viento, como la paja que es arrebatada por el viento, y esas personas simplemente están en el camino incorrecto porque andan en la senda de los malos. Y los que andan en la senda de los malos no tienen un fundamento sólido porque su vida está fundamentada sobre ellos mismos, sobre lo que ellos creen, sobre lo que ellos piensan, pero no sobre el fundamento que tenemos nosotros como creyentes. Además, no solamente el pasaje habla sobre esto, la senda de los malos es como la paja que arrebata el viento, pero también es el que permanece en esa senda, dice la Biblia, que también perecerá. El que permanece en la senda de los malos o en el camino de los pecadores, perecerá. El pasaje anticipa, este pasaje de las Escrituras anticipa que el final de los tiempos de aquellos que se mantienen en la senda de los malos como la de aquellos que se mantienen en la senda de los justos. De aquí entonces que al finalizar aquí el pasaje dice la Biblia, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio porque quien va a juzgar va a ser Dios, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque no hay valores en los pecadores para mostrar valores a los justos, no se levantarán tampoco ellos. Y después dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, y ya está mostrando la última frase más, la senda de los malos perecerá. Mostrando que el final de los malos, de aquellos que no temen a Dios, tiene ya un destino programado. Solamente si te vuelves del camino del pecador, si te vuelves del camino del malo y reconoces en Jesucristo la única senda de justicia, porque puedes encontrar en Cristo esa senda hoy, es que usted va a encontrar significado y felicidad para el camino que llevas. De otra manera, usted continuará caminando en el camino de los malos. Y no importa cuán bueno socialmente usted sea, eso no le dará la salvación que hay en Cristo. ¿Entiende? ¿Entiende lo que estamos tratando de transmitirle? No hay nada en este mundo que pueda sustituir la obra preciosa de Cristo. Ninguna obra, ningún ser humano, por altruista que sea, por mucho que se entregue, por mucho que se dé, podrá sustituir la obra de la salvación, que es la que nos entra a nosotros en el camino de justo. Mientras no tengamos a Cristo, continuaremos caminando en el camino de los pecadores. Por eso siempre digo, en este mundo, en esta vida, no hay dos caminos. Escuchen, he escuchado muchos predicadores decir, hay dos caminos. No, no hay dos. Hay un solo camino. Porque en el otro estábamos todos antes de conocer a Cristo. Por tanto, cuando usted toma una decisión, no está tomando una decisión por un camino, porque ya en el camino de los malos usted está. Usted está tomando la decisión de salir del camino del pecador, del camino del injusto, del camino del malvado, del camino del malo, que no es porque usted sea malvado, sino que su pecado lo ha llevado a ese camino y el único que puede rescatarlo de ese camino es Jesucristo, no hay otro. No hay otro. Y el único que puede mostrarle la senda por la cual usted debe andar es Jesucristo, no hay otro. Y si usted quiere salir del camino en que anda, tiene que venir a Cristo, reconocer lo que Cristo hizo por usted, rendirse a Jesucristo y vivir para la gloria de Dios. Y yo no sé si usted está hoy aquí y usted no ha tenido una experiencia con Cristo. No lo sé. Pero hoy yo quiero hacerte la invitación. Si tú no has tenido una experiencia con Cristo, tú no has rendido tu vida a Jesucristo, hoy es el día en que usted puede decirle, Señor, yo creo en ti. Yo quiero que tú me saques, que me rescate del camino de pecadores. Yo quiero que tú hagas de mí una nueva persona. Yo quiero que tú, Señor, me agarres de tu mano y me muestres la senda a seguir. Porque yo no quiero estar más. Yo no quiero andar más. Ni quiero sentarme más en la silla de los pecadores. Yo quiero vivir para tu gloria. Yo quisiera que la iglesia orara un momento, por favor.
Y yo quisiera hacerte esta invitación, pero quiero orar por ti primeramente. Quiero que ahí donde tú estás, tengas un momento de oración conmigo. Sentado, puedes estar sentado. Y si Dios te ha estado hablando hoy y te ha dicho, tienes que cambiar tu camino, porque tú estás en este camino desde tu nacimiento, pero hoy yo puedo rescatarte de tu camino y darte la salvación. Yo puedo hacer de ti una nueva persona hoy. Y si usted en esta mañana, usted reconoce que Jesucristo es el único que puede sacarlo del camino del pecado, del camino en que usted está andando, yo quiero que usted repita allí sentado, bajito, esta oración conmigo. Por favor, repita conmigo esta oración a Dios. Señor y Salvador Jesucristo, hoy vengo ante ti pidiéndote perdón por mis pecados. Hoy reconozco que tú eres el único camino, que tú eres la verdad y tú eres la vida. Hoy reconozco de que tú puedes salvarme por lo que hiciste en la cruz. Pero hoy yo lo creo. Señor, perdona mis pecados y guíame a tu verdad. Señor, me pongo en tus manos y ruego que tú hagas de mí la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Permanecemos en oración, mis hermanos, con las cabezas inclinadas. Pero yo te quiero hacer solamente un llamado hoy. Si usted ha hecho esta oración conmigo, ahí donde estás, si usted ha rendido su vida a Jesucristo hoy para caminar con Cristo y andar en su senda, ahí donde está, yo lo único que le voy a pedir hoy es que levante su mano, por favor. Yo quiero orar por usted dando gracias. Dando gracias. Dios te bendiga, amigo. ¿Alguna otra persona ha tomado esta decisión por Cristo de andar, de caminar, de estar en el camino del Señor? ¿Ya ha hecho esta oración conmigo? Diciéndole al Padre, Señor, yo me rindo a ti. ¿Alguna otra persona quiere levantar su mano allí donde está? Que Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona ha tomado esta decisión por Cristo hoy? Y ha hecho esta oración de fe a Jesucristo, porque no quiere seguir viviendo, no quiere seguir caminando como ha estado caminando hasta ahora, y quiere cambiar su ruta, siendo Jesucristo su máxima figura, su máximo timonel. ¿Alguna otra persona? Ahí donde está, yo quiero que levantes tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Alguna otra persona quiere levantar su mano dando fe, dando testimonio de haber recibido a Cristo como su Salvador? ¿Alguna otra persona? Aquellas personas que levantaron su mano, yo les voy a pedir, si son tan valientes, no les voy a pedir pasar al frente. Solamente quisiera que se pongan en pie. Y si alguno más de ustedes quiere unirse a este grupo, por favor, póngase en pie. No tenga pena, no mira al lado. Si usted ha levantado su mano y ha tomado esta decisión, yo sé que hubo varios, y quiere ponerse en pie, yo quiero orar por usted. Vamos a orar. Y voy a pedir la bendición de usted, de Dios para su vida. Vamos a orar. Señor y Padre, mira los corazones de estos valientes. Tú conoces sus corazones, conoces sus interioridades. Y tú sabes que ellos están tomando hoy una decisión contigo, Señor, para caminar como tú quieres. Hoy pedimos que tú les ayudes. Pedimos que tú les confirmes. Pedimos que tu gracia los sostenga. Y lo que tú estás haciendo hoy en sus corazones, no solamente que ellos lo puedan sentir, sino que lo puedan seguir viviendo. Que esto no sea una experiencia emocional, sino que sea una decisión genuina, verdadera, de seguirte y vivir para tu gloria. Bendícelos, Padre. En tus manos los ponemos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse ustedes. Y les dejo las conclusiones en la pantalla.
las conclusiones del mensaje, que dice así. No sé si lo podemos ver antes de concluir. Dice así las conclusiones. Vivimos tiempos donde el concepto de felicidad es diferente para cada individuo. Sin embargo, la Biblia nos muestra la senda donde el justo halla la felicidad. La Biblia nos muestra esa senda. Esta consiste en alejarnos del mal y gozar de las bendiciones de Dios. Entonces, caminemos con Cristo. Que Él les bendiga, es nuestro deseo en esta mañana. Quedamos así despedidos. Después de la oración que tuve por los demás, quedamos despedidos. Que Dios les bendiga.